hacer el profesor. Ya vamos a comenzar la clase, muchachos. En lo siguiente, habíamos quedado entonces que el potencial eléctrico en ese anillo era K por lambda entre R cuadrado más A cuadrado ya. Espera un momentito. Ok, bueno, vamos a continuar. Ya solventé lo que tenía que solventar, ¿ok? Entonces aquí, esto está dentro de una raíz. Esta integral iba de 0 a L de L'. Respecto al muchacho que preguntó sobre el material, este material no creo que lo monte en el Classroom. Aquí sí los obligo a ver el video. ¿Ok? Y en el video, lo que ustedes van a hacer es ver el problema y tratar de resolverlo sin ver el video. Y ya después comparan con el video. Porque hay que buscar variar las estrategias. No todo el tiempo vas a tener la posibilidad de tener material complementario a la mano con el video. ¿Sí? Es un doble trabajo para mí, particularmente. Claro, hay momentos donde yo voy a tener el... Entonces aquí, dense cuenta que esto es muy sencillo. ¿Por qué? Porque la integral de ese diferencial es sencillamente es sencillamente el L' evaluado entre 0 y L. Entonces, recordemos que aquí lambda, voy a colocar acá esto así, K, lambda es Q entre L, ok. Q entre L, ¿verdad? Entonces aquí observen que tengo un factor de 1 entre L aquí abajo. Ah, pero cuando evalúas L' en L, entonces es L. Por tanto, esta L se va con esta L y el resultado que obtenemos es algo que no nos debería sorprender. Simplemente es K por Q entre R cuadrado más A cuadrado. ¿Sí? Ahora, viene aquí un detalle que es muy interesante, que es calcular el campo eléctrico. ¿Ok? El campo eléctrico se va a calcular usando esta ecuación.
¿sí? Yo les he comentado que si a nosotros nos dieran el potencial eléctrico y se calcula el gradiente, entonces nos debería generar el campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico que está allí debería ser el mismo que nos dio la otra vez cuando calculamos el campo eléctrico del anillo. Entonces, un resultado distinto a ese que nos dio la otra vez significaría que el procedimiento que estoy trabajando en este momento está mal o estaría mal. ¿Ok? Ahora bien, en el caso del gradiente, fíjense que el campo eléctrico yo lo debería determinar en una dirección específica. En este caso, me sale mejor trabajarlo en I, este sería J y el otro sería K. Entonces, lo que voy a escribir aquí es lo siguiente. Tengo una derivada parcial con respecto a la variable en cuestión, que sería en X. Y aquí iría en la dirección de Y. Aquí va el potencial eléctrico. Aquí iría K por Q entre la raíz cuadrada de. Les voy a hacer una pregunta. Si la derivada es con respecto a X, de las dos variables que están abajo, entiéndase R cuadrado y A cuadrado, ¿cuál debería ser la que está en función de X y por qué? Repito, para yo hacer una derivada y que me dé un resultado, debe haber un argumento que cambie. La pregunta es, ¿cuál de los dos cambia? ¿R o X? ¿R o A? ¿Y por qué? ¿Cuál cambia? ¿Cuál cambia allí? A tendría que depender de X ya que R es igual. Esa es la respuesta. ¿Ok? Está bien, muy bien, Raymond. Tiene que ser la X porque la X es la única que yo puedo cambiar. X puede estar aquí, X puede estar acá, X puede estar allá. Y ya cuando uno lo dice de esa forma, uno debe pensarlo de la siguiente manera. Oye, pero esa X, si yo agarro todas esas X y empiezo a barrer por todos los números posibles en el eje de las X positivas, bueno, más bien sería en los reales positivos, yo lo que podría obtener es un cilindro hueco, como el que se resolvió en clase, ¿cierto? Entonces aquí la R debe ser constante, pero la A no es A, la A puede ser cualquier valor de A, de X, entonces sería X. Por tanto, esa A que ustedes tienen allí, si yo quisiera escribirlo de manera, hay un micrófono que está abierto. Ajá. Esa A que ustedes tienen aquí puede estar comprendido entre 0 y cualquier valor de X. Y ese valor de X puede tender a infinito, pues. ¿Ok? Entonces allí la respuesta sería que lo que tiene que depender de la variable X o la derivada sería esta distancia, pues. Entonces esta distancia puede ser X, X1, X2, X3. O sea, cualquier valor de A está entre 0 y X, pues. Y ese X puede ser infinito, infinitos valores, pues. Entonces acá lo que nos queda es hacer una derivada sencilla. K por Q en la dirección de Y. Observen que esto que está acá
sería, ya que es una derivada en una sola dirección, entonces yo la puedo escribir así, como una derivada normal, pues. Este r al cuadrado más x al cuadrado lo escribo de esta forma, pero hay que tener presente que estoy trabajando con las propiedades de potenciación. Esa raíz yo la puedo escribir como ese término en paréntesis elevado a un medio. Y cuando lo paso para arriba sería con exponente negativo. Entonces aquí lo que me queda es hacer la derivada como de una especie de función algebraica, ¿verdad? Entonces, aquí hay un signo menos y aquí hay un signo menos. Entonces aquí nos quedaría menos K por Q en la dirección de Y, cierro, menos, aquí vendría un medio. ¿Por qué? Porque la derivada de una potencia es esta. Recuerden eso porque es lo que estoy usando. Esto es n, ¿ok? Sería n x n menos 1, ¿ok? Entonces acá me quedaría r cuadrado más x al cuadrado menos un medio menos 1 sería menos 3 medios. Y me falta la derivada de la función interna. La función interna sería esa suma, ¿verdad? R cuadrado más X cuadrado. R cuadrado derivado de 0 porque este es una constante. Entonces me quedaría la derivada de X cuadrado. Y la derivada de X cuadrado es 2X, ¿verdad? Entonces si yo hago la respectiva multiplicación de los signos, menos por menos me da más, ese R cuadrado más x al cuadrado elevado a la menos 3 medios, lo invierto por las propiedades de potenciación, ese 2 que está aquí se va con este 2 que está acá y puedo verificar finalmente lo siguiente, que el campo eléctrico generado sobre el punto P a consecuencia de ese anillo nos da lo siguiente, K por Q, ¿ok? Por X en la dirección de Y entre r cuadrado más a al cuadrado elevado a la 3 media. X al cuadrado, disculpen, elevado a la 3 media. Ahora, si yo lo evalúo en x igual a a, entonces sí nos va a dar el resultado de aquella vez, ¿cierto? Nos va a dar K por Q por A entre R cuadrado más A cuadrado elevado a la 3 medios en la dirección de Y. Entonces, si ustedes buscan ese apunte o esa clase que sí está en material en físico, bueno, no en físico, en digital realmente, se van a dar cuenta que es el mismo resultado. ¿Ok? Entonces ya pudimos verificar en una primera idea que a partir del potencial eléctrico, cuando tomas su gradiente, puedes encontrar el campo eléctrico, como debería ser, pues. En el caso de la fuerza, debo reconocer esta ecuación. Fíjense que en el caso de ella, aquí tienes, fíjense lo que ocurre. El anillo sobre el punto P genera ese campo. Y aquí vas a colocar una carga Q. Entonces, si ustedes se dan cuenta, te van a tener lo siguiente. Primero, la fuerza que ejerce el anillo sobre la carga debe ser repulsiva. ¿Por qué debe ser repulsiva? Porque tanto el anillo como la carga son del mismo signo, independientemente del valor, ¿verdad? Entonces, ya ahí sabemos que esa fuerza es
repulsiva. ¿Ok? Entonces, más bien esa fuerza lo que va a tender es a alejarse, lo que va a hacer es alejar al anillo de la carga. Eso significa repulsión. Por tanto, yo lo que puedo verificar es lo siguiente, que la fuerza será K, Q por Q me daría Q al cuadrado entre R al cuadrado más A al cuadrado elevado a la 3 medios. Y como es la fuerza que ejerce el anillo sobre la carga, vamos a utilizar como fuerza de repulsión esta, en lugar de esta. ¿Ok? Porque más bien este anillo va a buscar alejarse de él. Entonces, en vez de la dirección, vamos a colocarle I negativo. Sí, para que se pueda ver que hay una especie de repulsión, pues más bien que el anillo se aleja de la carga. ¿Ok? Entonces, partimos para concluir del potencial eléctrico, calculamos el campo eléctrico y después calculamos la fuerza. Aquí puedo colocar unos aspectos muy interesantes. Por ejemplo, ¿qué pasaría si A tiende a cero o, que es lo mismo, A es mucho más pequeño que R? Fíjense que A mucho más pequeño que R ¿qué creen ustedes que pasaría si A es mucho más pequeño que R? ¿Qué pasaría con A igual a cero, por ejemplo? ¿Cuánto valdría la fuerza si A es igual a cero? ¿Cuánto valdría la fuerza si A es igual a cero? A ver, ¿cuánto valdría la fuerza? ¿Cuánto valdría la fuerza eléctrica si A es igual a cero? Tiene que valer cero, ¿verdad? Porque observen que A está presente tanto en la fuerza como en el campo eléctrico, ¿sí? Si la fuerza es cero, quiero que vean ese detalle un momento. Ok, la fuerza eléctrica es cero. Les pregunto, ¿el potencial eléctrico valdría cero? ¿Qué creen ustedes? Si A vale cero. ¿Qué creen ustedes que pasaría allí? Si el punto en vez de estar en A está en cero. ¿El potencial eléctrico valdría cero? ¿Qué dicen ustedes? ¿El potencial eléctrico también valdría cero? El potencial eléctrico no valdría cero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjense que de la, de la relación anterior nos había dado esto, ¿verdad? Si A es igual a cero, entonces te queda K por Q entre R. ¿Por qué? Porque si esto es a cero, entonces te queda R al cuadrado raíz y el índice de la raíz se va con el 2 de exponente de R. Por tanto, te queda que es K por Q entre R. Entonces,
este potencial que tienen acá, el del anillo, cuando A es igual a 0, entonces te da el potencial eléctrico como si fuera el de una carga puntual. ¿Ok? Como si fuera el de una carga puntual. Eso es muy interesante, porque vean lo que pasaría en estas dos situaciones. Cuando R es mucho mayor que A, que es la situación que estoy planteando allí ahorita, o A tendiendo a 0, y la otra es, ¿qué pasa si A es más grande que R? Si A es mucho más grande que R, entonces vas a obtener nuevamente el potencial eléctrico de una carga puntual, pero hay una diferencia entre un caso y otro. ¿Por qué? Porque cuando A tiende a infinito, entonces esta R se desprecia y te quedaría A entre A al cubo. Entonces, bueno, este sería en el caso de la fuerza. Vamos a colocarlo en el caso de este aquí puntualmente. ¿Qué pasa si A tiende a infinito o A mucho mayor que R? Vean que nos daría K por Q entre A. Entonces, ese campo eléctrico que ustedes tienen allí, disculpen, ese potencial eléctrico que ustedes tienen allí sería el de una carga puntual. ¿Por qué? Porque a medida que esta A se va alejando, entonces tú lo que estás viendo es cuando A tiende a infinito, lo que estás viendo en ese punto de infinito, es decir, un punto muy alejado, es un punto. O sea, a medida que te alejas por ejemplo, supongamos que nosotros estamos en una nave espacial y la Tierra es una esfera perfecta. Tú agarras la nave espacial y sales de Cabo Cañaveral y obviamente en un cohete que viaja a una velocidad de 11 kilómetros por segundo, que esa es la velocidad de escape de cualquier cohete para salir del campo gravitatorio de la Tierra, sales de la Tierra y a medida que te vas alejando, tú no vas a ver una esfera, tú vas a ver es un punto. ¿Ok? Entonces, las sondas espaciales que han mandado fuera del cinturón de asteroides, estilo el Voyager, el Voyager, esa sonda, si la cámara tuviese la posibilidad de voltear en vez de ir hacia adelante, porque la cámara de esa sonda espacial está apuntando en una dirección, porque la idea es mandar esa sonda para que explore el espacio exterior y grabe información en su memoria, no está a regresar, pues. Entonces el Voyager tiene una cámara que debe estar apuntando siempre hacia adelante, en la dirección del movimiento, nunca se voltea. Entonces imagínense que yo le diera la opción a esa sonda voltearse y ver a medida que se aleja a medida que se va moviendo por toda la Vía Láctea. Lo que va a observar es el Sol, pero no va a observar el Sol como una esfera, lo va a ir observando como un punto. Entonces, a medida que se aleja, sigues observando un punto. Pero ya cuando la distancia sea muy, muy, muy grande, entonces ese punto va a desaparecer. Entonces, ¿qué significa esto? Que el potencial eléctrico que estamos observando acá corresponde al de una carga puntual. Quiere decir que a pesar de que es un anillo, a medida que te alejas de ese anillo, lo que vas a ver en realidad es un punto, el de una carga puntual. En cambio, es muy interesante porque es el potencial que te generan todos los segmentos del anillo al punto en cuestión. Tú podrías decir, oye, yo creo que ese potencial que está generándose del anillo sobre el eje del mismo corresponden entonces a segmentos de cargas puntuales que actúan como carga puntual.
¿Y cuál es la distancia que separa ese segmento de carga del punto medio o del centro de ese anillo? R. Si bien entonces los dos resultados son muy parecidos, pero la explicación es completamente diferente. ¿Por qué? Porque este corresponde al potencial eléctrico que genera una carga puntual sobre un punto P. En cambio, lo que tienes acá vendría siendo el potencial eléctrico que genera cualquier segmento de carga ubicado en el anillo sobre el punto P. Ok, se comporta como una carga puntual, sí, perfecto. Pero esa carga que está allí es la suma de todos los segmentos de carga que actúan generando un potencial eléctrico en el centro de ese anillo. Entonces la concepción es completamente distinta, a pesar de que el resultado tenga la misma forma. Entonces, esto es lo que me da a entender lo siguiente. Matemáticamente sacamos la cuenta, pero físicamente hay que aplicar la lógica. Y este tipo de preguntas yo la hago en los exámenes, es para que uno analice exactamente qué ocurre en situaciones críticas, porque yo fácilmente puedo trabajar este problema con un límite de matemáticas 1. Yo les puedo haber dicho esto. El límite cuando A tiende a infinito, ¿de quién? De el potencial eléctrico del anillo. Entonces aquí tendríamos una operación matemática. El límite cuando A tiende a infinito, ¿de quién? K por Q entre la raíz cuadrada de R al cuadrado más al cuadrado. Ustedes sustituyen matemáticamente y el resultado que les va a dar es 0. ¿Sí o no? Porque A tiende a infinito. ¿Ok? Porque si yo desprecio A respecto a R, entonces cuando yo sustituya, usando, veámoslo de esta forma, un criterio de aproximación por serie, o sacar factores comunes y después dividir, yo debería obtener esto, sencillo, K por Q esto es lo que estaría haciendo matemáticamente, ¿verdad? Para decir si es verdad lo que estoy diciendo. Entonces observen que aquí me quedaría K por Q entre este 2 se va con esta raíz, pero esto se queda dentro. Entonces quedaría algo así. Y ahí tomo el límite. Entonces, cuando yo tomara el límite, cuando A tiende a infinito, ¿de quién? De K por Q entre A por el límite. Fíjense que yo estoy aplicando propiedades de los límites, ¿verdad? Porque esto es una multiplicación, ¿cierto? Cuando A tiende a infinito, ¿de quién? De esto. Si yo evalúo este límite que está acá, muchachos, ese límite me tiene que dar 1. ¿Por qué? Porque esto da 1 más R cuadrado entre A cuadrado. Si A es mucho más grande que R, entonces esto valdría 1, 1 no 0. Entonces, esto evaluado me daría 0. 1 más 0, 1. 1 entre 1, 1. Entonces, este límite me valdría 1. Pero este, en cambio, no, este me valdría 0. ¿Por qué? Porque A tiende a infinito. Por tanto, aquí concluye que
el potencial eléctrico cuando A tiende a infinito es cero. Eso es matemáticamente, pero físicamente ya vimos que el hacer la suposición que A es mucho más grande que R, lo que va a implicar es la salida de esto. Entonces, esta parte que está acá me interesa porque yo no lo voy a evaluar todavía. Yo simplemente quiero ver A acá por Q entre A. Entonces, K por Q entre A, lo que me está dando es precisamente el potencial eléctrico de una carga puntual. Entonces, este aspecto que estoy discutiendo acá es importante tenerlo presente porque uno debe verificar los aspectos matemáticos a partir de situaciones límite, situaciones concretas. Porque si yo evalúo en el límite y en el límite no me da la expresión básica o más sencilla, entonces está mal. ¿Ok?